año dedicado a memoria, ¿se acuerdan ustedes cuando hablamos de verdades y justicia? Este año estamos en la memoria desde otro punto de vista, estamos en la memoria pensando en voces y silencios y recordando la literatura de principios del siglo XX en Europa, para tratar de también, ¿no es cierto?, entender el siglo XX desde sus coincidencias o disidencias con nuestros tiempos. La memoria entonces se nos vuelve siempre un tema significativo desde la ética, desde el conocimiento, pero es importante pensar que la memoria, ¿no es cierto?, también tiene un correlato neurobiológico. Y por eso me pareció tremendamente importante pensarlo, ¿no es cierto?, así, y tener el privilegio de que alguien que no solamente es un enorme, gran especialista en el tema, sino que se ha preocupado de facilitar el tema hacia otro. Hay un libro de Andrea, Cerebro Cotidiano, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, Andrea tiene la vocación de lo didáctico, por eso yo le pedí que nos acompañara hoy día tratando de acercarnos a la memoria desde la perspectiva de las neurociencias. Es algo absolutamente fascinante. Así que yo quiero agradecerle infinitamente la generosidad que significa estar acá hoy. Muchas gracias. Hola, primero muchas gracias por la invitación y bueno, yo soy neurólogo, especialista en neurocientífico en la neurociencia. Hay otros grandes especialistas que investigan más los procesos biológicos de la memoria, pero y yo lo que me hago es clínica, investigación clínica, pero voy a tratar un poco de hablar de la memoria, qué es lo que es la memoria desde de la neurociencia y desde del estudio de personas con lesiones cerebrales y finalmente qué es lo que nos puede enseñar eso sobre finalmente la memoria en todos los otros ámbitos. Una primera acotación muy importante es que de repente vivimos en un mundo que es como lo neuro, y todo se trata de explicar por neuroeducación, neuromarketing, neurocultura, y como una especie de absolutismo de las neurociencias. Y la gente que hace neurociencia de manera seria entiende que entender los fenómenos a nivel de funcionamiento cerebral es como solamente una parte de la lectura de los fenómenos, y que esto no determina todo, y sobre todo que los cerebros están en interrelación con el medio. En suma, eso de tratar de entender elementos tan importantes como los comportamientos sociales solamente desde la perspectiva del cerebro es una lectura bien miope, y en ningún caso la gente que hace neurociencia de manera seria intenta hacer eso, pero simplemente aportar como su grano conocimiento. Y lo que tratamos un poco es de entender qué pasa en esta cabeza y finalmente qué es lo que de la cabeza nos puede también enseñar no solamente cómo funciona Guille, y qué es lo que es la memoria. La memoria en términos neurocientíficos, acá ustedes ven todos los primeros descubrimientos de la memoria, cómo funciona la memoria, se lo debemos a Kandel. Es súper interesante que los últimos libros de Kandel, premio Nobel, han sido sobre arte, sobre personalidad, sobre psicoanálisis. Y Kandel hizo todos sus y ganó el premio Nobel al estudiar este animal, una pricia, que era un animal bien simple y bien interesante porque tenía pocas respuestas. Tenía un sifón, una cola, y cuando estimulaban una parte de acá, él respondía con retractando la cola o tirando tinta. Y empezaron a ver qué pasaba cuando al mismo tiempo estimulaban acá y en dos partes. Y lo que se descubrió que la memoria, que lo que es cuando las neuronas, o sea, como esos elementos como básicos de nuestro sistema nervioso central, cambian la conectividad. O sea, la memoria en términos bien básicos es que dos células se conectan de manera diferente. No es más complicado ni más simple que eso. Esa es como una primera pulsión. Eso es cuando memorizamos algo, nuestro cerebro cambia. Y esa memorización, también lo que mostraron los estudios de Kandel y otros, que cuando
hacemos memorias cortas, es un cambio muy transitorio, pero cuando son memorias a largo plazo, el cableado del cerebro, el número de cómo se conectan las neuronas cambia. Y de esa manera uno podría decir que cualquier aprendizaje es memoria, cualquier cambio es memoria. Ahora, pero la otra pregunta que uno se hace, ¿para qué sirve la memoria? Y si uno ve, la memoria también hay múltiples formas de memoria, y es recordar lo que hicimos a los 17 años, la memoria autobiográfica. Si hay preguntas, hacerlo más dinámico, interrumpan nomás. Pero cosas también, aprender a conducir un auto, una bicicleta, cosas como mantener en mente un número de teléfono de manera de poder marcarlo. Acá estamos en un taller de literatura. Para leer y entender lo que uno lee es fundamental un cierto tipo de memoria, mantener en mente la información para recordar. Pero la pregunta, perdona, que no entendí bien, quizás de la anterior, de la memoria a corto plazo, ahí no se cambia, no se genera esta conexión. No, se fortalecen un ratito, pero después son un cambio. Pues no es como si en un cable se haría más conductor por un momento, pero es algo transitorio. Y cuando en memoria a largo plazo las conexiones cambia el cableado, nacen nuevos cables, los que quiere ver en el circuito eléctrico. Pero también es muy importante que no solamente uno entiende la memoria como aprender o recordar cosas de la vida, pero sobre todo la memoria es lo que nos permite finalmente tener conocimiento. Y cómo se ha logrado entender, aparte de los estudios de Kandel en la PISA, que entenderán que es un poquito interesante, revolucionario, pero no dice mucho de la memoria humana, cómo se ha funcionado la memoria humana. Ahí es bien interesante la historia de la adquisición del conocimiento y la conjunción de múltiples disciplinas. Los primeros estudios como serios de la memoria lo hizo Ebbinghaus, que era un alemán, que quería saber cuánto recordábamos y cómo olvidamos. Y a Ebbinghaus no se le ocurrió nada más entretenido que ir a encerrarse en una mansarda en París, era Alemania, no sé por qué era una mansarda en París, y aprendía listas de palabras, listas de números, letras, y después aprendía listas y después se trataba de recordar la lista. Entonces, Ebbinghaus lo que él descubrió fue que podíamos aprender hasta un cierto límite y después lo que íbamos olvidando. Pero de ahí no se avanzó mucho más. Cuando lo decía Ebbinghaus, tenemos una capacidad de aprender, pero muchos de nuestros conocimientos son fugaces, alguna información se mantiene y otras se olvidan. Y quizás los principales cambios de la memoria, en términos de entender la memoria humana, vienen del estudio de pacientes. Y uno de los casos más emblemáticos es Clapeyret. Clapeyret trabajaba en una institución en Suiza, la institución de personas con trastorno de salud mental, y él ahí describe una señora. Hay que pensar que en esa época la mayoría de la gente con cualquier trastorno de internalización era muy frecuente. Él describe una señora que tendría un síndrome que se llama síndrome de Korsakoff. Son gente que olvidan absolutamente todo. No son capaces, todo es efímero. Un día él va, saluda a la señora y él se pone un chinche en la mano. Y la va a saludar y obviamente la señora retrae la mano por el dolor. El día siguiente él se acerca a la señora y él la había visto múltiples veces, la señora sigue sin reconocer, él trata de evocar ese recuerdo de múltiples maneras, no hay ningún recuerdo, pero al momento que él le tiende la mano, la señora retira la mano. O sea, ahí empieza a mostrar Clapeyret que tenemos múltiples formas de memoria y que hay memorias que uno podría decir explícitas, que uno puede verbalizar, que uno tiene un recuerdo consciente, pero hay otras memorias que son implícitas. Uno aprende cosas y uno no tiene conocimientos, conciencia de haberlo aprendido, o no, por lo menos, o si uno tiene quizás conocimientos, después se usan de manera automática. Y lo más interesante del caso Clapeyret fue mostrar que esos sistemas están disociados. O sea,
no todo aprendemos todo igual. Y el otro gran caso, que este es como una especie en las ciencia neurológica, hay pacientes que son como especie de rockstar, porque el estudio de esas personas ha ayudado mucho a entender cómo funciona la memoria. HM, un paciente que en los años 50 él tenía una epilepsia de muy difícil tratamiento, y en ese momento, para tratarle la epilepsia, que no eran controlables con ningún método, se le decide remover parte del cerebro, los hipocampos. Y este paciente queda con un trastorno mayor de la memoria, a tal punto que siempre fue estudiado por Brenda Miller, alguien que de hecho sigue vigente, creo que cumplió hace poco 100 años y sigue aún bastante vigente. Y cada vez que Brenda Miller durante años y años se juntaba con HM, él no le reconocía. Otra anécdota que cuenta Miller es que él tenía una tía que él quería mucho, y cada vez que le decían que su tía había muerto, él volvía a llorar. Pero no obstante, él era capaz de aprender cosas de manera automática, por ejemplo la lectura en espejo. Cuando estamos leyendo en espejo, que puede ser algo totalmente antinatural, que él fue cada día mejorando su rendimiento sin recordar. O sea, el estudio de estos pacientes muestran que hay múltiples como sistemas de memoria en el cerebro humano, y que no todas las memorias son iguales o sirven para la misma cosa. Ahora, la pregunta que uno se hace: ¿cómo se forman las memorias? Estas memorias automáticas no explícitas, cuando no funcionan, demuestran que hay algo que no está funcionando bien. O sea, porque en el fondo una cosa es que no te funcione la memoria explícita, como los casos que tú contabas, pero alguien que no se acuerde de caminar, o que no se acuerde de cómo tiene que hacer, que se te olvide de cómo manejar un auto, ponte tú. Aunque sí te acuerdes de hablar, o sea, de lo que leíste o lo que sea, si se te echa a perder ese sistema de memoria, el como básico, significa que hay un sistema que no está funcionando. Sí, y hay patologías que, por ejemplo, hay una patología, el Correa de Huntington, que es una enfermedad neurodegenerativa, y lo que primero empiezan a aprender esas personas es más bien la memoria implícita. O sea, que pueden recordar, pero por ejemplo, se describe el caso de un bailarín que empezó a aprender los movimientos del baile. O sea, se pueden alterar, dañar de manera asimétrica. No todo. Y las consecuencias obviamente son diferentes. Y si bien uno siempre piensa como el paradigma del trastorno de memoria, como la enfermedad de Alzheimer, olvidar lo que uno hizo, lo que uno le dicen, existen enfermedades quizá menos frecuentes, o que no son tan, los trastornos de memoria no son tan ¿comunes? Patentes, porque es más para alguien que habría cómo se baila, quizás las repercusiones en el diario vivir no son tan importantes, pero se pueden alterar la memoria implícita. Y después de la memoria explícita vamos a ver que hay diferentes formas de memoria explícita. Ahora, ¿cómo se hacen las memorias? Lo primero es atender a una información, y ahí es muy importante que es como la atención. Después se mantiene esa información en una especie de buffer durante un tiempo, y acá es bien importante que solamente parte de lo que atendemos va a consolidarse en una memoria de largo plazo. O sea, no es que cualquier información que uno ve se transforme en memoria. Y eso parece evidente, pero no es tan evidente, porque de una manera u otra uno piensa que todo lo que uno está viendo o que está atendiendo se va a transformar en memoria. Gran parte de lo que uno atiende se elimina, y solamente parte se transforma en memoria. ¿Existe como una medición de los volúmenes de memoria que uno es capaz de almacenar? Sí. Se dice que la memoria de corto plazo tiene, como se habla del número mágico 7. Uno podría tener hasta 7... 5 más de cualquier cosa, 5 letras, 5 números, 5 palabras. Y la memoria de largo plazo
no se sabe. En fin, las primeras teorías dicen que es ilimitada, pero no se sabe muy bien. Pero la impresión es que es mucho más, es casi ilimitada. Pero esta memoria de corto plazo o memoria de trabajo es muy, muy limitada. Y en casi todo se reproduce el número 7. Ahora, realmente acá está un poco en la memoria de largo plazo, que finalmente es la memoria que uno más tiene en el diario vivir, es una memoria que la capacidad es casi ilimitada. Ahora, esto ya lo había intuido, hay una analogía de Platón sobre la memoria que describe muy bien cómo funciona la memoria. Y ya lo había intuido las bases, que para memorizar él decía que lo primero es poner un pájaro en una jaula, o sea, atender a la información. Si uno no es capaz de atender a la información, esta información fondo uno no memoriza. Y después es la capacidad de mantener el pájaro vivo en la jaula. O sea, de que la información que uno captó, mantenerla vigente. Y uno no solamente tiene que ser capaz de mantener esa información viva, pero un elemento muy importante es acceder a la información. Es la típica sensación que uno tiene el nombre de una persona en la punta de la lengua, o que uno sabe algo y que uno como que no logra acceder y a uno le dan una pista y uno puede acceder a esa información. Y la memoria y función son procesos diferentes, o sea, para que haya generalmente uno entiende por memoria, poder mantener los recuerdos, la información vivos, pero hay que primero lograr atender a la información, registrarlo y después registrar la información como elementos fundamentales. Y el otro elemento que es bien importante es, y lo que decíamos al principio, que hay múltiples formas de memoria. Y la memoria, sí, está la memoria de corto plazo, pero quizás la que más a uno le interesa es la memoria de largo plazo. Y ahí la podemos dividir, esa memoria implícita, que es fundamental para hacer cosas, pero también es bien importante para otras cosas, por ejemplo, para reconocer objetos. Cuando logramos reconocer el mundo, darle significado, porque también tenemos como imagen mental de muchos objetos. Y está la memoria explícita, y ahí es muy importante, se han diferenciado dos tipos de memoria. Yo al principio le hablé con el caso descrito por Klaproth y H.M., que está la memoria implícita y la memoria explícita, y hay dos tipos de memoria, una memoria episódica, que es la memoria que tiene tiempo, espacio, que está contextualizada, y está la memoria semántica, que es de los conocimientos. Y si no me equivoco, acá está. Esto un poco uno lo puede ver, la memoria semántica creo que todos sabemos lo que es una araucaria del Parque Nahuel Buta, pero hay otro momento, por ejemplo, los que han ido al Parque Nahuel Buta, ese parque, no solamente saber lo que es una araucaria, sino recordar eventos, vacaciones, por ejemplo, en el Parque Nahuel Buta. Y esto es la diferencia, es esa memoria de conocimiento que nos tienen... No tienen temporalidad, o sea, no sabemos cuándo lo adquirimos, cómo lo adquirimos, o sea, es información, y la memoria episódica. Ahora, esto también se altera de manera diferente en diferentes trastornos. Estos sistemas de memoria también están disociados, y eso se ha visto en pacientes con demencia tipo Alzheimer y demencia semántica. Esto es típicamente un paciente con Alzheimer, que es lo que acá hay una estructura que se llaman los hipocampos, y que es la estructura que removieron en H.M., y que eso nos permite hacer nuevos recuerdos. Cuando, por ejemplo, recordar lo que uno hizo ayer, o en un momento importante. Y hay otros pacientes que se llaman pacientes con demencia semántica, que lo que están presentando son
pérdida de los conocimientos. Por ejemplo, me tocó ver una vez un caballero que el primer síntoma fueron a un restaurante y leyeron la carta, era un chileno, o sea que, y preguntó qué es lo que es un erizo. Quedó ahí por la palabra que no sabía lo que era, había perdido su significado. Este señor podía durante mucho tiempo, se movilizaba súper bien en su barrio, no se perdía, pero poco a poco los conceptos fueron perdiendo su significado. Y es importante entender que en la patología y en nuestro cerebro estos diferentes tipos de memoria, que si bien dan la sensación que funcionan en el cotidiano en conjunto, están representados por regiones cerebrales diferentes. Ahora, bueno, esto es como, ¿te acuerdas? Tenemos múltiples tipos de memoria implícita, memoria explícita, pero quizás no ayude mucho para lo que ustedes quieren hacer, entender un poco la memoria histórica. Y lo que hay que entender finalmente es cómo uno hace nueva memoria y cómo se recuperan las memorias. Y ahí hay dos elementos, que es cómo se logra mantener el pájaro vivo en la jaula. Y es lo que se llama la consolidación, que es lo que nos permite hacer recuerdo. Y como les decía, no todo se memoriza. Me imagino que conocen todo el cuento de Funes el Memorioso. Funes el Memorioso es bien interesante porque Borges aparentemente no tenía ningún antecedente, se piensa, sobre cómo era la memoria humana, pero él intuyó con Funes el Memorioso cómo no debería ser la memoria humana. O sea, Funes, que después de un accidente, él recordaba absolutamente todo. Para él no había, creo que en el momento habla de un perro, que no había perro, sino había una cosa, una cosa que lo ladraba, café, que le causaba susto, y otra cosa que era ser negro, que era cercano. O sea, Funes recordaba todo y no sabía nada. Y eso ya una de las características de la memoria. No podía abstraer. Absolutamente. Es solamente, recordamos solamente algunas cosas. Y en los procesos. Y la otra cosa es cuando, elemento importante para entender la memoria, es qué pasa cuando revivimos algo. Y cuando uno piensa en Funes, es que no todo se recuerda y hay cosas que recordamos mejor que otras y depende, en fondo, cuán asociadas están. Por ejemplo, esto, si uno tiene que aprender palabras, si yo trato de... Y acá se ven las tasas de recuerdo. Las tasas de recuerdo de listas de palabras. Si yo trato de recordar las palabras diciendo cómo se parecen, así la imagen visual de las palabras, mi tasa de recuerdo es muy baja. Si yo trato de recordar las palabras como suenan, mi tasa de recuerdo es mucho más alta. Y si yo trato de recordar las palabras entendiendo lo que significan, mi tasa de recuerdo es mucho más alta. Ahora, ¿cuál es quizás la implicancia de eso? Que finalmente tendemos a recordar lo que conocemos, lo familiar. Porque no toda información se recuerda igual. Y si uno lo piensa en términos de cómo funcionamos, que ahora que estamos con las famosas redes sociales, porque uno tiene una selectividad de recordar ciertos eventos y otros olvidarlo, uno va a tener tendencia a recordar lo que no es familiar, lo que más que las cosas inusuales. O sea, ya el hecho que se recuerde porque hay asociación no hace que nuestra memoria, nuestra capacidad de consolidación es muy, muy selectiva y tendemos a tener un sesgo hacia lo familiar. Y también, por ejemplo, acá también uno ve, por ejemplo, cuando estudios emocionales, cuando algo tiene un componente emocional, es mucho más fácil que recordar una información que es neutra. Y esto también habla de otra cosa que es importante. Uno recuerda cuando uno presta atención o uno trata de recordar o le da familiar. Y era, ¿cuál es? Por ejemplo,
cuando uno memorizar haciendo 2 o 3 cosas a la vez, lamentablemente la tasa de recuerdo es baja. O sea, para aprender, para recordar, hay que entender lo que hay y asociarlo con otras cosas. Sea, por ejemplo, el significado, que el significado de las palabras no es mucho más familiar que lo que son como se ven visualmente palabras o con contenido emocional. Y el otro elemento importante es cómo recordamos en el cerebro. Y quizá esto ha sido lo más fascinante para entender cómo funciona nuestro cerebro, es que durante una época se hablaba un poco de una especie que se llamaba las células abuelas, que era una especie de las células cerebrales que sabían absolutamente todo. O sea, como si tuviéramos una especie de nuestro cerebro fuera un diccionario y hubieran palabras. Y cada palabra y cada memoria está representada por una neurona. Y eso es un sistema muy poco eficiente. Y lo que sabemos que recordamos es que la información está fragmentada en nuestro cerebro. Y lo pueden ver acá en un ejemplo. O sea, acá, por ejemplo, si uno piensa uno va haciendo asociaciones. Se puede ver mejor en este ejemplo. Esto, cuando yo quiero recordar o saber lo que es una rana, conocimiento, hay regiones cerebrales que tienen que ver con la forma de la rana. Hay regiones cerebrales que tienen que ver con el color de la rana, que está un poco distorsionado acá. Hay regiones cerebrales que tienen que ver con la capacidad de ver el movimiento. Hay regiones cerebrales que son capaces de reconocer, que tienen que ver con la capacidad de recordar palabras rana. Hay regiones cerebrales que tienen que ver con la capacidad de reconocer el sonido de la rana. Y hay regiones cerebrales que tienen que ver con, en este caso a esta señora no le gustaba mucho la rana, con la valencia emocional. O sea, se forman redes de regiones que están conectadas. Ahora, si uno lo piensa de punto de vista, esto significa que estas redes también van cambiando en el tiempo, y ahí hay un elemento muy importante, eso como recordar, es que cada vez, y yo creo que de las cosas más interesantes que se ha visto, que por ejemplo, el recuerdo de la rana, que en este caso esta señora le tenía no le gustaba mucho, este recuerdo no es fijo, y cada vez que memorizamos algo y en la reconsideración se vuelve el recuerdo cambia. O sea, los recuerdos no son fijos. Estas redes cerebrales, porque son conexiones de neuronas que habíamos visto al principio, no son conexiones que quedan como que están determinadas, y una vez que se establecen, ahí permanecen. Lo que se ha visto... ¿Sí? ¿En qué momento uno reconoce a la rana? ¿Con una o con...? Con todos los elementos. Pero ¿necesitas ver todo o ya uno con una mancha? Esto se activa muy rápido. En fondo, nosotros tenemos la capacidad de... Bueno, hemos evolucionado de cierta manera que podemos ver esta parte de la rana y reconocemos todo. No necesitamos, para percibir, y reconocer la rana y hacer todo, no necesitamos verla entera. Basta ver esto, un poco. En términos de la psicología evolutiva, la analogía que se dice siempre es que si tendríamos que ver toda la rana para reconocerla, imagínense que vivimos en la sabana y llega un león y tenemos que ver todo el león para reconocerlo, no nos salvamos nunca. Necesitamos ver fragmentos del león para reconocer. Basta con una quizá... No, basta imaginar algo de la rana y se activa todo, como que se alumbra. O basta ver un fragmento para activar todo. Yo no necesito ver todo el objeto para reconocerlo y tener toda la memoria. Pero la experiencia, es que hay un libro de Oliver Sacks donde cuenta cómo le estaban haciendo a alguien, le querían, que era obeso, y le querían modificar el cerebro para que no le diera más hambre.
y llegaron y le tocaron alguna parte donde le activaron una memoria de una vez que él había estado paseando con una polola y se acordaba y le activaron esa memoria y se acordaba de todo y olía el pasto y lo veía y se acordaba de cómo le había tomado la mano y hacía años que no pensaba en eso, pero se le hicieron súper vivida y era como si lo estuviera viviendo. Entonces la sensación es como que una experiencia así como completa la guardas también en distintas partes o está en un... Sí, la guardas todas en distintas partes. ¿Y cómo puede ser que que te la... Bueno, yo no conozco el caso, pero ahí vamos a hablar un poco de eso. La pregunta es, ¿cuán verídica era su experiencia? Ah, también. Sí, porque acá si uno ve eso y se reactiva todo y después se vuelve a consolidar, en fondo cada vez reconstruimos los recuerdos. Yo te hacer una pregunta sobre eso, Andrea, que quizás ahí está una base, por ejemplo, para el trabajo de los traumas, Sí. tanto sociales como individuales, ¿no? El pensar en que el recuerdo se puede reconstruir también. Absolutamente. Y lo que pasa a la gente con estrés postraumático es que el trauma... Pensemos la muerte de alguien cercano. El primer recuerdo de la muerte de alguien cercano es una experiencia súper dolorosa. Hay con una vivencia emocional súper fuerte. Y la mayoría de las personas, cuando somos capaces de hacer duelo, al final nos podemos recordar esa muerte de alguien cercano sin toda esa revivencia emocional fuerte. O sea, a lo que voy, si uno pensara que el recuerdo fuera inmutable, cada vez que nos recordaríamos de la muerte de alguien cercano, volveríamos a vivir toda esa tristeza, nos invadiría, y después uno se puede recordar sin el componente emocional. Y lo que pasa en los estrés postraumáticos es que se revive todo. Y en el contrario, cuando tu experiencia es tan tremenda que tú la bloqueas, Sí. ¿cómo hace ahí el cerebro para que la persona realmente no recuerde? O por lo menos... No sé cómo se hace, pero pasa. O sea, porque ahí hay una cosa... La amnesia selectiva, Sí, claro. sí. Claro, o sea, la persona dice, no, estoy pensando en el típico casos de abuso, por Amnesia ejemplo. disociativa, claro. Sí. Pero ahora vamos a hablar, al Ya. final vamos a hablar un poco de los casos y del bloqueo y un poco de lo complicado que algunas veces amnesia, de los casos de abuso, los complicados que pueden ser cuando hay casos de abuso que de la infancia, que la gente es muy difícil saber si son verídicos o no, o si son recuerdos construidos. De eso te iba a preguntar, de los recuerdos falsos. Sí, Una vez vi una exposición de un doctor japonés que explicaba cómo hacía que los ratones crearan recuerdos falsos y cómo era súper difícil también diferenciarlos de los verdaderos, porque... Yo creo que es casi imposible. Súper difícil. Lo difícil es que se pueden hacer muchos recuerdos falsos. Y quizá la importancia de esto que son los recuerdos son conexiones y que van cambiando. Y cada vez que uno rememora algo, acá en esta imagen, un poco el típico imagen que se muestran así, son al cerebro que se alumbran, les gusta harto. Pero acá, pero ¿por qué interesante? Porque acá vemos regiones visuales, auditivas, y lo que dicen acá que cada vez que yo recuerdo algo, se activan esas mismas regiones visuales, auditivas. O sea, cada recuerdo es una rememoración y a la vez un cambio. Entonces, la memoria no es algo fijo, sino son en términos de que se va reconstruyendo constantemente. Y cada vez la vas regrabando, Sí. en el fondo. Y la vas cambiando. O sea, es mucho más vulnerable de lo que uno quisiera. O sea, es como un palincesto. Sí. Claro. Y también se explica por qué podemos tener versiones totalmente disímiles de hechos que y estamos todos tenemos verdad, absolutamente certeza de nuestra verdad. Por eso los testigos son lejos en la peor prueba Sí. Pero se trata de, bueno, por lo menos se trata de hacer algo para hacerlo mejor. Y cuando lo que veíamos son los procesos, entonces de ahí surge que tenemos, ¿qué pasa con la memoria? O sea, hasta ahora hemos visto que la memoria son conexiones neuronales, hay diferentes tipos de memoria.
y diferentes tipos de información, y que lo que recordamos va a depender mucho de la importancia que le damos, de la importancia emocional o porque lo asociamos con lo conocido. Fondo, yo voy a recordar mucho mejor la palabra león que la palabra palincesto, la mayoría de las personas. O una persona dice palincesto que no sabe lo que significa, pero un león va a ser algo como más tangente. Si a mí me hablan de, no sé yo, las falsas verdades, de las vacunas, que yo estoy convencida que las vacunas hacen mal, me van a dar información que las vacunas hacen mal, y seguro que voy a recordar toda esa información y voy a olvidar que todo lo que va contra mis creencias que las vacunas son útiles. O que un grupo es malo, otro grupo es bueno. Cuando hay una serie, uno recuerda en función de lo que hace resonancia. Por cierto, las vacunas no hacen mal. Lo que refuerza su creencia. Eso, y lo que es grave es la campaña antivacuna, que uno no la entiende mucho bien. Entonces, como un poco, ¿qué pasa con la memoria? Primero, hay un elemento, uno recuerda, el recuerdo, cómo uno accede a los recuerdos es de diferentes maneras, y hay elementos que son súper importantes que uno recuerde, técnicas memotécnicas, con pistas, con claves en el contexto. A fondo uno va a recordar más algo si uno está en un determinado contexto. Y otra cosa que ha sido que el estado que hay estudios que son bien interesantes que muestran, por ejemplo, si uno aprende algo cuando uno tiene dolor, si uno vuelve a tener dolor, uno va a acceder más fácilmente a esa memoria. Por ejemplo, ¿cómo se ha visto eso? Con experimentos que a la gente le ponen la mano en agua helada, que es algo que causa dolor, y le hacen aprender palabras, y después le tratan de hacer recordar la lista de palabras, y si vuelven a hacer recordar la lista de palabras poniendo la mano helada, recuerdan mejor. O sea, nuestro recuerdo va a depender del estado en que estamos. Pero, o sea, acceder a la información no es algo, va a depender del contexto de manera muy importante. Y de como cada persona, ¿no? Sí, cada obvio. persona accede de distinta manera. Sí, ¿sí? en fondo, de función de contexto cada uno. En fin, diríamos que hay como un andamiaje que es para todo, fondo. Si estamos en un determinado estado y recordamos en el mismo estado, vamos a recordar más. Pero el estado es individual, es subjetivo, fondo. Pero todo va. El hecho, por ejemplo, si estamos contentos, es más probable, aprendemos algo en un buen momento, lo vamos a recordar más fácilmente si estamos contentos. Eso es un invariante. Pero lo que cambia es el estado de cada persona, el momento. Pero hay gente... No sé si se entiende, fondo. Sí. Es un contexto. Si yo estoy en un contexto de trabajo, en un contexto de vacaciones, y después estoy en un país, en un paisaje familiar, y vuelvo a estar en ese paisaje, me va a reflotar toda la información. Pero hay gente que tiene objetivamente mejor memoria que otra. Sí. Siempre en el mismo contexto, pero tienen... No, ahí hay una variabilidad enorme, en fondo, dentro de lo... O sea, si vuelves a algo, para entenderlo, si vuelves a algo símil, vuelves a recordar. Sí, sí. Eso que te pasó en ese Sí. contexto símil. Sí, yo creo que no... Eso. O cuando nos dan una clave, uno está hablando... uno va a un lugar, uno puede no recordar nada, y uno está en el lugar y toda la sensación de revivencia de ese lugar. Proust. Sí, exactamente. O sea, todo nos va a pasar eso. Ahora, ¿cuál es ese momento? Va a depender de cada uno. Creo que ver personas, que a los médicos nos pasa mucho que vemos una persona, no podemos recordar nada, pero nos dan una pista y podemos recordar toda la historia. Pero si fuera del contexto de relación médico-paciente, es como que uno no logra reacceder a la información, o es muy difícil, hay que leerla. A eso me refiero. Ahora, el contexto va a depender de cada uno. Entonces, uno es que uno accede a la información, no es algo,
depende de múltiples variables. El otro elemento es que olvidamos y podemos olvidar por muchas cosas, y en función de eso se ha hablado de este libro. Es muy entretenido, no es un libro memotécnico para mejorar la memoria, sino el libro se llama Los 7 pecados de la memoria, de Charter, está en inglés. Lamentablemente en Chile no está disponible, pero se puede descargar, y yo de hecho una de las cosas que más receto en la consulta, no receto medicamentos, sino receto este libro. Los 7 pecados De la memoria. Y Charter describe un poco cómo funciona esa memoria que en lo cotidiano, y él habla de los pecados negativos y de los pecados que serían positivos, que son las distorsiones. Y uno, que si vimos que la fugacidad, en fondo, la mayoría de las veces hay información que con el transcurso del tiempo se va perdiendo, y es normal que la mayoría de la información, salvo que sean cosas muy muy importantes, uno tiende a olvidar. En fin, no sé si a mí ¿qué día estamos? El miércoles. Si el miércoles pasado yo tuve un almuerzo que fue banal, no sé si cuántos de ustedes nos vamos a recordar que lo que almorzamos el miércoles pasado, salvo que haya sido una celebración. Quizá, bueno, nos vamos a recordar lo que comimos para las fiestas, pero el día semana no, eso es normal. El otro elemento, que es la ausencia. Si recuerdan, al principio decíamos que había un proceso. Si uno no atiende a información, no se registra. Bueno, no toda información se transforma en memoria. Y lo otro son los bloqueos, esa sensación de acceder temporalmente a una información. Y la sensación típica es cómo se llama esa persona, cómo se llama ese actor, ese libro. Y después, en otro momento, está un poco nervioso. Y lo importante es y para entender eso también sirve un poco recordar a Funes Memorioso. O sea, si Funes hubiera tenido todo eso, no hubiera tenido esa capacidad de recordar todo. Y otra cosa que quizás es mucho más interesante si uno lo ve desde el punto de vista cultural, son que las distorsiones de la memoria. Y ahí volvemos a los falsos recuerdos y todo eso. Si recuerdan que la memoria son esas redes, los recuerdos, que esas redes, regiones que se van conectando, y es fácil, relativamente fácil, atribuir una información a una fuente errónea, a un lugar, a un tiempo. Y eso también sirve en el caso, por ejemplo, si uno va juntando la información de diferentes maneras, uno puede equivocarse de lugar y tiempo. La sugestión, que quizás es lo más importante, uno puede convencerse de que algo es absolutamente real, y eso en los testigos está lleno de casos que uno puede... Hay gente que se ha inculpado de cometer crímenes porque le han, de tanto decirle que usted cometió el crimen, y llega tanto que logran pensar que es un recuerdo real. ¿Y cuál ha sido la implicancia de eso? Que hay técnicas de policía para hacer entrevistas tratando de no crear la sugestión, porque uno puede hacer creer que un recuerdo es suyo si no es recuerdo, si no es real. Los sesgos. Hay una distorsión retrospectiva de la información, y por suerte la mayoría de las veces hay una tendencia a que los recuerdos se hagan más alegres, más positivos de lo que fueron. Cuando el contenido emocional del recuerdo no es el mismo, y tendemos obviamente a recordar, hay como sesgo más bien, a recordar las cosas de más alegres de lo que fueron o menos cargadas. Y no se me olvidó, ¿no? ¿Ah? No.
El parto. Pero, Los pero partos. que un Sí, ejemplo- bueno, los partos nos volvemos a embarazarnos. Claro. Sí, Más nos que te volvemos a sentís, embarazar. servía. Si no, todos seríamos hijos únicos. Efectivamente. Pero ¿es posible no tener sesgo, por ejemplo? No, imposible. Ah, En el fondo, no sé, no, imposible. Imposible. Yo diría que imposible. Porque lo importante es reconocer que uno lo Lo tiene. tiene. Yo creo que- Pero, es como como- hacer pero, como pero si lo no tuviera. pueden, pero no pueden mirar con los ojos sin sesgo, es demasiado difícil profundamente. ¿no? O sea, un ejercicio que no... Sí. no- Imposible. Es El imposible tema es porque que no hay has estado personas ahí, no que sabes. pretenden no tener sesgo y eso, claro. Que Ni desde siquiera otro punto de perso- vista lo que decía, perdón, lo que decía la Carla Córdoba, que la verdad no existe por cuanto toda, como uno lo percibe la realidad con los sentidos, y todos los sentidos tienen un sesgo de alguna forma. Es una versión de la verdad. Claro. Ni siquiera personas dentro de un espectro autista, digamos, que pueden tener una visión más literal de las cosas, podrían dejar de tener sesgo. Yo creo que debe tener... Es que depende, porque uno diría que, claro, yo no conozco estudios así de los autistas, pero claro, pueden no tener sesgo desde el punto de vista del contenido de valencia emocional, pero van a tener sesgo de otra manera. No que porque tengan un problema en la interacción que no son sesgos. Uno lo puede ver los sesgos en oscilaciones o que otro campo en los conflictos de intereses. El sesgo que tiene, por ejemplo, la selección de las texturas. Los colores, O también algunos sesgo. tienen miedos, entonces... Hay un sesgo cognitivo. En fin, es imposible, vivimos sesgados. Y no solamente la memoria, sino la toma de decisión. ¿Tiene algo que ver con lo que a uno le gusta o no, la memoria? ¿O Sí, los claro, gustos? sí. Pero están compuestos por la memoria, ¿por qué más al final? Porque a uno le gusta un durazno y no sé. No sé, no sé por qué a uno le gusta, pero si a uno le gusta un durazno, es más probable que uno recuerde más un durazno que cosas que a uno no le gusta. Y bueno, durazno no tiene quizá mucha importancia, pero uno lo puede ver en preferencias Sesgo. políticas o en el fútbol, para no hablar de política. Uno va a recordar más, pero ya no es tanto memoria, pero la percepción. Hay experimentos, por ejemplo, si uno hace dos hinchas de, qué sé yo, hinchas de Francia y de Estados Unidos, juegan el viernes. Hemos tratado el equipo de Francia. Y yo le aseguro, si nos ponen, después del viernes juegan el equipo de Francia femenino con el de Estados Unidos. Yo le aseguro que después me ponen a mí a hablar del partido, yo voy a encontrar que los franceses lo hicieron estupendo. Los americanos lo hicieron estupendo. Y eso está hiperprobado. No lo ve, el otro prácticamente. Al otro equipo uno lo ve menos. Aparte de jugar. O el árbitro, en el caso el árbitro va a ser simpático o no simpático en función de cómo se portó con el equipo con afín, y el americano va a tener la visión totalmente diferente. Por eso te preguntaba, porque en el fondo pienso que ese sesgo también es producto de lo que uno selecciona ver, también, Sí. de lo que uno selecciona, o sea, es como... ¿Qué es primero, es la memoria o lo que uno está seleccionando? Es que son las dos cosas. Ya. Uno, hay un sesgo al percibir, pero también el recuerdo va cambiando. Y eso se ha visto sobre todo, yo diría, con que las cosas se ven más, y lo que más se ve es que los recuerdos se ven más positivos de lo que fueron. Hay una tendencia, por suerte, a teñirlo, que sacarle como la parte negativa. Ahora, está el sesgo al percibir, pero después está el sesgo cómo va cambiando el recuerdo. O sea, que nuestro recuerdo no es con la misma vivencia emocional que antes, va cambiando. Y en la creación de recuerdos falsos, ¿hay diferencia en la sugestión o quiero decir, en la influencia exterior versus la fantasía, en lo que tú mismo te creas? Es que el recuerdo falso más bien, por lo que se entiende, es someter a gente a información falsa, Ajá. artificialmente, y uno logra crear falsas memorias. Ya. La fantasía es, uno lo podría poner más en los errores de atribución.
que la fantasía, cuando tú piensas tienes una fantasía y te convencen que es real, es que se pierde la capacidad, y hay patología, en neurología uno ve algo que se llama las confabulaciones, la sensación de que pasó algo y uno está convencido que es absolutamente real, pero uno lo inventó. Entonces ahí lo que pasa es que uno no se altera la capacidad de ponerlo, de datarlo en tiempo y espacio. Entonces la fantasía es como, cuando uno piensa que una fantasía es real, uno lo podría poner más en los errores de atribución. Ahora ahí también influyen las personalidades, porque por ejemplo las personalidades más histéricas, más histriónicas, tienden mucho más a las confabulaciones, a Sí. la falsificación de recuerdos. Sí. Eso también influye el tipo de personalidad. ¿La teoría de la computación? No. Hay personalidades que tienen tipos cognitivos más particulares. O sea, es mucho más fácil que una personalidad histérica sea un recuerdo que una personalidad obsesiva lo haga. Por abrirlo, digamos. Ahora ir a teorías conspiraciones es bueno, como finalmente uno podría decir que la teoría de la conspiración, porque somos tan buenos para la teoría de conspiración, porque le da sentido a las cosas. Si uno piensa Y porque se supone que los seres humanos tendemos a buscar patrones. sí, A completar. y ahí vamos, está lo que habíamos visto con la rana, no basta ver, no hay que ver toda la rana para reconocerla. Y como podemos, que esto se atribuye malo a que otro elemento súper interesante es que cómo percibimos. Y durante mucho tiempo decía que la percepción es que venía todo de afuera y uno reconstruía las cosas. Y la percepción es totalmente activa. Yo percibo, basta que yo vea este fragmento para percibir. O sea, finalmente uno percibe en función de sus creencias y de sus conocimientos. Ahora, ahí surge por qué es así y cuál es la ventaja de eso. El típico ejemplo del león. No tengo que ver el león para escaparme del león. Economía cognitiva. Sí, pero al mismo tiempo es una economía de supervivencia. Si tengo que ver todo el león y está al frente me mata. Eso es como la explicación, pero ¿cuál es el problema de eso? Es que finalmente uno percibe en función de lo que uno cree. Y eso no hace nuevo conocimiento. Y eso, porque a mí en la práctica me pasó que yo no vi el león. En un safari yo me bajé, tenía que en serio. Bajarse fue el primer error. No, literalmente teníamos que íbamos a ir al baño y abrimos la puerta, yo con la Trini, y el guía nos dijo no. Y el león estaba así, ahí, y estaba absolutamente camuflado, y el guía así como ¡no! Y en realidad estaba ahí. Y cuando nos dijo, estaba súper camuflado, pero estaba requete cerca. Y era un terreno. Y era como, ¿cómo no vimos el león? Y uno pierde la capacidad de ver, o sea, de esa capacidad de Porque no lo has visto antes. Así que no, de Cuando ver lo el estás contexto, buscando. cuando no lo... Probablemente porque uno no tiene la imagen mental de un león en el safari. Pero sí uno tiene la imagen cuando está llegando un auto. Pero, claro. Ahí uno se salva. Uno no espera que llegue el auto para saltar a la vereda. O sea, necesitas tener la experiencia para poder sí, integrar el... Pero eso de que uno se crea, porque hay en la charla que se hizo para el Congreso del Futuro, habló no me acuerdo cómo se llama El set, creo. Efectivamente, sí. Que él decía que efectivamente Sí. uno con un porcentaje muy chiquitito recrea todo y Sí. entonces cuesta mucho el cambio, ¿no? Mm. Y es bien dramático porque entonces se refuerza siempre lo mismo. Eso llevado a ¿qué es lo que entonces genera el cambio? Porque si tú siempre vas a recrear o sea, con un porcentaje muy mínimo recreas todo lo demás y refuerzas siempre entonces lo mismo, ¿qué es lo que genera ese quiebre? Hay un libro que ya no está de memoria, el tipo se llama Dan Ariely, que es Decisión Impredecible. Y es bien dramático, estamos llenos de sesgo y finalmente una de las cosas es decirse, bueno, primero tratar de saber que uno va a tener decisiones
decisiones sesgadas. Entonces voy a tener un esfuerzo mental, no voy a leer solamente las noticias de los diarios de los que son afines a mí, sino voy a leer los diarios de los enemigos. Una que puede ayudar, en fondo, saber, porque si no me voy a convencer y leer mi punto de vista. Pero ahí él cuenta la historia de un tipo que se hizo en la burbuja de los software y de las nubes, que se hizo muy muy rico con un sitio en internet para hacer pareja. Y se empezó a hacer muy muy rico y en un momento él dice, yo paro, dijo, me voy. Él que vivía, creo que no sé, en alguna parte de Estados Unidos, me voy. Porque si sigo acá, mi próxima hora yo tengo un buen auto, después voy a querer tener un Jaguar, después voy a querer tener un helicóptero, después voy a tener una lancha, qué sé yo. Y ahí, en fondo, lo que generó el cambio de ese personaje fue darse cuenta que él quizá haya que caer en una vorágine de consumo y que persistía en el mismo medio y siempre querer consumir, y su objeto de deseo iban a ser cada vez bienes de consumo cada vez más ricos. Entonces, ¿qué es lo que él puso una barrera? En vez de darse cuenta un poco de su vulnerabilidad. Claro, pero lo que decía él, no me acuerdo cómo se llama este científico, era que finalmente todo es una ficción. Sí. Un poco eso es lo que trataba de decir, que si uno piensa que solamente los datos objetivos son tan poquititos y que en realidad la construcción de la realidad es como el 90% inventado por la mente humana, él habla como que vivimos en una ficción inventada por nuestros cerebros, ¿no? Y cuando tú lo que me estás diciendo es que para salir de esa ficción tenéis que poner un... No, yo no dije que yo no dije que para salir de la ficción hay que poner barreras. Lo que en este caso el sujeto decía, yo quería no estar contaminado con ciertas cosas. O sea, vivo en una sociedad en un grupo en el cual el objeto del deseo es tener cada vez un auto más caro. Y si yo me quedo en esa sociedad en cual el objeto del deseo es tener cada vez, qué sé yo, el lápiz más caro, lo más probable es que yo me contamine con eso. En fin, yo no voy a ser capaz de frenar que mi objeto del deseo va a ser para no poner auto el vaso más caro o el vaso de tal característica. Y la única manera, finalmente, es poner una barrera entre ese grupo y yo, porque me va a contaminar. Las creencias de esos grupos, los valores me van a inundar y contaminar mi eso. Es lo que uno ve con los conflictos de intereses. En medicina ya está claro que la única manera de controlar los conflictos de intereses es poner barrera entre la industria farmacéutica y la prescripción médica. Y todos los otros métodos son imposibles. Y acá en Chile, por ejemplo, hay un grupo que se llama Médicos Sin Marca, que es súper importante porque ha creado conciencia de eso. Y uno sigue viendo gente que dice, no, si a mí yo voy a un evento de un laboratorio, y que son impresionantes. Yo soy una conversa, así que me tocó ir a esos eventos en laboratorio, de viajar en otras partes, y de decir, no, si eso no va... no, mi toma de decisión no va a estar influenciada por haber ido a Isla de Pascua, a Punta Arenas, a Torres del Paine, financiada por el laboratorio, un supuesto evento científico. Entonces lo que muestran un poco es que la única manera de que evitar esa influencia es no ir a esos eventos. Eso es lo que tiende a mostrar no tanto la neurociencia y sobre todo la psicología de la conducta. En ese ejemplo Claro, como no eso. corromperse. Sí, pero bueno, no... pero que lo que ahí muestra que para no corromperse no depende de la sola voluntad. En fin, Claro. la voluntad para no corromperse es no estar cercano a la fuente de corrupción, porque si estoy cercano a la fuente de corrupción me voy a corromper. Ahora, ¿cuál es la relación con lo que decía ese tipo? Es que si tú, cada vez que tú ves un objeto o la pizca de un objeto, tú lo reconstruyes. Si yo, por ejemplo, este medicamento, en el caso de la industria, yo veo este medicamento y cada vez para verlo lo reconstruyo de una manera u otra en mi reconstrucción,
van a renacer los eventos placenteros asociados con eso. Entonces lo voy a seleccionar. Sí. Lo loco es que en esa ponencia hablaba de la inteligencia artificial. Y como se pensaba inicialmente que la inteligencia era muy similar a la memoria humana, se trataba, los parámetros de inteligencia artificial nunca llegaban. Y así se dieron cuenta de esto que ella habla. Porque la inteligencia artificial era más inteligente, porque siempre recreaba de manera exacta. En cambio, la memoria humana resignificaba todo el tiempo. Entonces, nunca se entendía por qué el ser humano no coincidía con el patrón. Entonces se pensaba que era un error de la inteligencia artificial. Y no, el error estaba en la inteligencia humana. Entonces se volvieron locos mucho tiempo recreando esto hasta que se dieron cuenta que no. Depende de cómo lo mire, claro. Es un punto de vista. Claro, pero era loquísimo como estuvieron años intentándolo hasta que se dieron cuenta que no, porque se cambiaba. Ahora hay un estudio que yo no lo leí, pero había un artículo que está diciendo que el problema en toda la cosa de inteligencia artificial son los ecos del programador. Sí. Es que vamos a reproducir los mismos ecos. Bueno, Eso es el tema de los algoritmos. que no hay cuando se deja de la sesión inteligente. Del programador. Ah, tonto, claro. Y bueno, y el otro es la persistencia de los recuerdos, pero todo eso, que esta memoria que un poco volviendo, la idea es como que no hay memoria fotográfica, no tenemos una memoria, porque creo que de repente hay gente que sigue pensando que funcionamos como una memoria fotográfica, recordamos, y nuestra memoria es súper plástica, es súper mutante y obviamente es selectiva, pero sobre todo si uno piensa en términos de memoria histórica se va reconstruyendo. Y no solamente se está reconstruyendo a nivel de sociedades, que eso es como, pero a nivel cerebral se va reconstruyendo. Y así funciona la memoria, y para bien o para mal, pero nosotros no tenemos nuestras revivencias no son una copia exacta de lo que pasó. Quiero hacerte una pregunta al respecto. Yo soy un amante de la fotografía y la razón tiene que ver con que a mí me asaltan constantemente imágenes de mi infancia que son siempre las mismas. Son exactamente las mismas, son como efectivamente como momentos fotográficos, son unos detalles, ¿no? Por ejemplo, mi madre enseñándome a hacer bailar las pirinolas del eucalipto, digamos, la semilla de eucalipto como una pirinola. Pero es una imagen exacta, el momento en que ella está con su mano ahí. Y es una foto. Y no es que me venga porque yo quisiera traerla, sino que es una imagen que asalta siempre. Y tengo la certeza o la casi certeza de que como imagen no varía nunca. Y no existe en una fotografía, es una imagen. No existe una fotografía, no. Ya. Tengo muchos recuerdos de ese orden, ¿no? Que son instantes mínimos, ¿no? Cuyo contexto es lo que tiene la imagen dentro, como una foto exactamente, ¿no? Pero no están asociados, o sea, la asociación emotiva que tengo yo con ese recuerdo es una asociación en la cual yo sé que es una interpretación de esa imagen. Quería preguntarte en qué sentido funciona el sesgo ahí. No sé, pero uno podría hablar quizás de persistencia, porque también uno lo veíamos con el estrés postraumático. Hay recuerdos que persisten más y pueden ser que información no puede ser olvidada, y que generalmente uno lo ve en lo patológico, pero también puede ser en positivo. Hay recuerdos que tienen un peso que es diferente. Y que uno cuida también. Sí. No podría en el caso específico, pero no todos los recuerdos tienen el mismo peso. Y hay recuerdos que uno que tienen otro tipo de peso. Ya no. La tesora. Y ahora también hay capacidad, y eso también es súper importante, tenemos capacidades, somos súper heterogéneos entre las capacidades de memoria. Entonces uno siempre se va a fijar en el memorioso que recuerda de todos los eventos y frente a los otros que tienen un recuerdo más fragmentado. No todos tenemos... Ahora como que se actualiza muy rápido la memoria, por ejemplo,
uno no sé, tiene recuerdos de alguien que fue compañero del colegio, Sí. o se tiene esa cara. Lo puedes ver ahora, no sé, o 20 años después y se te actualiza el tiro. Es como que ya se te olvidó la otra cara que tuviste grabada mucho tiempo. Bueno, es solo eso, ¿no? La experiencia uno cambia totalmente, Pero muy reescribe, rápido, sí. o sea, igual es como automático el cambio de Por eso a mí no me gusta ver las películas de los libros ver a mis compañeros. de los libros que me han gustado. Porque entonces reemplazo la imagen que yo me había hecho por la de la película, que normalmente es mucho peor que lo que yo me había imaginado. Sí, pero lo peor es, yo creo que es lo contrario, cuando uno lee una película y después de un libro, ¿no? Por eso no lo hago. Eso uno ya Sí. se pierde la mitad de la magia. ¿Y cómo funciona eso de la asociación? Lo que tú decías de la mano helada, ¿cómo ata el cerebro el frío con las palabras? Porque si uno recuerda, este creo que es bonito de la asociación, acá ponen, esto es un experimento más divertido, pusieron a gente a nadar y le recordaban, tenían que recordar palabras, y cuando lo hacían en la piscina versus no piscina, los recuerdos eran diferentes. O sea, el hecho de estar en la misma situación hace que recordar mejor. Si uno lo puede ver... Es que se multiplican los sentidos, porque recuerda la piel, recuerda el agua. ¿Cómo es la multiplicación? Si uno ve que si los recuerdos son así con asociaciones, en fondo fragmentos, y si ese recuerdo de alguna cosa está asociado con estar en una cierta situación, es como que se reactiva, alumbra todo el mecanismo. Parte se explica por eso, porque los recuerdos no están disociados. Fondo, si yo aprendí esta palabra, por ejemplo, me dan otra palabra, y la aprendí en la circunstancia en la circunstancia de estar con la mano helada, con dolor. Yo al acceder a esta palabra, a la vez voy a como gatillar ese recuerdo, pero a la vez cuando está regatillado, está en la mano helada, voy a como alumbrar, prender eso. A fondo las memorias son básicamente asociaciones entre circuitos. Entonces, si yo alumbro este punto, uno podría pensar que se va a alumbrar más fácilmente este punto. Y efectivamente uno puede, porque la clásica es te vas poniendo mayor y se te empiezan a olvidar las cosas, sin necesidad de estar diagnosticado, digamos, con una cosa más severa. Efectivamente uno tiene elasticidad como uno ejercitar la memoria, o eso es un mito. No, la memoria se puede mejorar, cuando se puede mantener la preservación. Ahora, muchas veces yo creo que lo que pasa con el envejecimiento, obviamente hay cambios que se producen, pero también yo creo que se produce y está más que demostrado, uno tiene una imagen suya del pasado mucho mejor de lo que uno fue. Y eso influye mucho, y eso está hiper demostrado. Menos mal. No, Entonces, pero es objetivo que, o sea, basta confrontarlo con los hijos, que uno se queda como en la mitad de la frase, Todo el rato. o entre los amigos que se le olvidan las cosas, o sea, uno se le olvida las sí, cosas. ahora también si uno Es compara... objetivable. Sí, pero si uno compara también con la generación anterior, que tiene la cantidad de cosas que uno tiene que hacer versus lo que ellos tienen que hacer es mucho menor. También es un poco la cantidad de tareas, cuando uno está en la universidad, uno está como más... Uno no hace tantas cosas que cuando uno tiene todas las responsabilidades. También uno puede ver en ese sentido, uno tiene mucho más cosas que recordar. Y también pareciera que cuando dejáis de hacer las cosas, también empezáis como a soltar y ustedes empiezan a olvidar. Por eso dicen que a los jubilados hay que mantenerlos como... Sí. Ahora, uno puede mantenerse activo. Se producen cambios. ¿Qué cambios? Lo que más se ve, uno mucho con el envejecimiento, mucho más la memoria de trabajo es mucho más frágil. Esta parte de acá,
El otro día leí una entrevista a un escritor que decía que antes cuando escribía sus libros tenía todo el plot en la cabeza y ahora tenía que contratar a un cabro joven y contarle el plot para que y que se leyera todos los libros para que lo tuviera al tanto porque él ya no se acordaba de lo que él había escrito. Acá está como esa capacidad, esto es mucho más frágil, entonces esa sensación que uno va a un lugar y no se acuerda, cuando esa capacidad de memoria-trabajo es... La memoria de corto plazo, sí, de trabajo y corto plazo es mucho más sensible a la interferencia, entonces esa sensación de que uno va a un lugar, quiero hacer algo y uno se distrae más fácilmente. Sí, no es cierto. Y ese libro que está con superventa que se llama El arte de recordar todo, lo has escuchado. Un gringo que en Estados Unidos está como, que se llama Moonwalking with Einstein. Sí, pero sí. ¿Y tiene que se llama como Joshua, técnica yo lo o estaba buscando, claro, el arte de recordar todo. Hay gente como que entonces él se mete en un concurso y empieza, le dice, mira, hay un entrenamiento para empezar a recordar y empieza a acordarse, pero así empieza a entrenar la memoria y a recordar, pero yo me lo quería muchas comprar. cosas. Ahora hay porque gente tengo que re mala así, hay memoria, casos... pero dice que se le siguen perdiendo las llaves, así que no Son sirve. como hipermnesias prodigiosas que se llaman. y eso, cuando Claro. ponen memorioso Claro, después, pueden y memorizar hay la casos teléfono. que tienen una memoria prodigiosa y existen. Pero Ahora, ese uno usa se el- queda tranquilo cuando uno recuerda Funes, que recordaba todo, pero no sabía nada. Ese usa el sistema del Palacio de la Memoria. Usa el sistema este del Palacio de la Memoria, Sí. de ir como poniendo las cosas. Bueno, eso funciona. Cuando uno ve, que el envejecimiento, eso se hace más frágil y también uno le cuesta más acceder a la información, como que uno es más lento. ¿Pero eso es porque está menos arraigada o la de corto plazo, dices tú? ¿Por qué? ¿Son más breves? No sé, pero con el envejecimiento no sé por qué, pero Ya. ¿Cuál es la conexión entre recordar y saber? para saber hay que tener memoria. En el fondo, saber es como una forma de memoria. Y recuperar. recuperar. Sí. Ahora, Pero como conectar. sí, Claro, saber cómo buscar y la recuperación, que es fundamental, yo lo considero. Andrea, ¿y la intuición? ¿Con qué se asocia desde esa perspectiva? la Porque intuición también pareciera que hay un tipo de memoria ahí, ¿no? sí, uno le podría decir que depende, bueno, intuición puede ser de diferentes maneras, pero esa capacidad si uno la ve como la intuición de experto, Claro. esa intuición no así, tengo la sensación, pero que uno tiene la respuesta, en fondo el experto que se hace súper rápido para resolver un problema, uno podría decir que lo que él ha desarrollado son patrones de reconocimiento y de respuesta. Como la película esa, había una película de un tipo que aterriza el avión, no sé si recuerdan, en río Hudson. Sí, sí. Sí, Y él tuvo, Sally. fue la capacidad del experto, pero él lo pudo hacer porque tenía tanto conocimiento y tanta destreza en hacer eso que en ese sentido se habla un poco, no la intuición así que alguien se va a morir, sino la intuición de actuar porque más o menos... sí, es porque uno tiene patrones, se establecen patrones de conducta y nos permiten responder más rápido. Lo que tiene cosas buenas y cosas malas. ¿Cuáles son las porque buenas y las malas? las malas, por ejemplo, en medicina, que uno ve ciertos patrones y uno reconoce ciertas enfermedades, pero al final uno se olvida, omite cosas que quizá vayan contra ese patrón de respuesta y me puedo equivocar. No le doy relevancia a cosas que vayan en contra del patrón que yo estoy buscando. Pero yo entiendo que en medicina basada en la evidencia, la intuición ha sido, o se ha intentado validarla y ya hay estudios que han validado la intuición como una herramienta médica útil. Sí, no los conozco, pero indudablemente puede tener como todo una contrapartida. O sea, cada vez como que se le da más valor a la intuición Sí. en medicina. Sí. Por lo que tú decías como de la expertise y del... Al final, los médicos nos entrenan a reconocer patrones. Cuando eso es lo que hacemos, cuando usted tiene esta tratada y hacer asociaciones. Y mientras sabemos, pero obviamente es súper bueno, pero al mismo tiempo uno se da cuenta que de repente uno emite, puede tener una
uno se... Y es súper útil, porque si no, no demoraríamos en hacer diagnóstico en realidad. Pero puede significar que algunas veces uno emite información que va en contra de los patrones. Pero en medicina lo que nos enseñan es, cuando es reconocer cosas que van juntas y hacer darle una coherencia. ¿Y qué son las cosas que funcionan? O sea, el Palacio de la Memoria, tú acabas de decir que funciona. Sí, si tú miras acá, esto te puede decir que funciona. Primero, este de acá, funciona las asociaciones. El Palacio de la Memoria, esforzarse. Esforzarse, cuando si uno quiere recordar hay que hacer asociaciones, porque los nombres son tan difíciles de recordar porque son totalmente abstractos. Entonces, para recordar nombre, asociar un nombre con otro, con otra cosa, darle significado, esas cosas funcionan. Las pistas memotécnicas con esfuerzo funcionan, y por eso el Palacio de la Memoria, es que yo me recuerdo de las cosas siendo como un itinerario, un recorrido. Entonces eso me ayuda a recordar. No sé si recuerdan que es un mito, una historia griega, no sé si es verdadera. Hay un palacio que se quema y hay un sobreviviente, no me recuerdo el nombre, y él es capaz quiere saber quién murió, y él empieza a hacer un recorrido mental del palacio y diciendo, en este lugar, entonces logra recordar toda la gente que estaba adentro, no pensando en los nombres, sino recorriendo, haciendo un mapa del lugar. Entonces eso funciona cuando son asociaciones. Eso es lo que uno hace cuando estudia, cuando uno empieza a estudiar. Al final lo que funciona es el esfuerzo. y funciona repetir, si uno quiere recordar. Por eso se denigran tanto un poco las redes sociales, todo eso. El aprendizaje es fácil. Si yo estoy haciendo dos cosas, me voy a olvidar hay que esforzarse. ¿Y dormir? Sí, absolutamente. Dormir, tomar agua, concentrarse. Sí, no, el sueño es fundamental. El sueño es... El sueño cuando uno aprende algo y después en dormir te consolida los recuerdos. Y eso está hiper demostrado. El sueño consolida. Por eso que no hay que estudiar las horas. Si ustedes piensan, por eso quizá es interesante verlos en términos también en que se establecen, hay cambios químicos. Esto no es que sean tan rápidos, requieren su tiempo. Y el sueño ayuda a que estas modificaciones de la pisia, si uno piensa que en nuestro cerebro están pasando esto, y se empiezan a conectar neuronas de manera diferente, el sueño ayuda a que esas conexiones se estabilizan. Son fundamentales, cuando todo de fondo que el cableado quede bien establecido. La decantación. ¿Y los sueños? Los sueños, no sé mucho. Porque es interesante cómo de repente se juntan cosas reales, por supuesto, cosas que nunca, por lo menos uno experiencialmente no las ha vivido, y toman una coherencia totalmente distinta. Y eso apela a la memoria. Sí, y los restos de uno, claro. Y los remedios, como la anfetamina, el Adderall o el Ritalin. Eso sirve para la gente con déficit de atención. Yo personalmente tomo Ritalin. Yo creo que la gente con déficit atencional hay pacientes sin problemas. Se describe una curva que es una U invertida. Así, a mí el Ritalin me cambió la vida. Yo empecé a tomar desde a los 32 años y fue pero así. Sí, pero la otra vez vi un programa, hay un documental en Netflix que se llama Take Your Pills, y describían el efecto del Adderall y era como, bueno, yo quiero tomarlo, porque era como, o sea, la gente que lo tomaba era como... ¿Qué es lo que tomaba? Adderall, que aquí no lo venden. Sí, ese es como anfetamina, anfetamina así a la vena. Sí, sí, hay uno similar que ahora ya me explico. Lo que se describe, no lo tengo, lo que se describe es con estos medicamentos, netamente así una curva así U invertida, ¿qué voy?
en que para recordar o tener buenos rendimientos cognitivos, si es el grado de alerta, hay gente que está acá y que es por problema y uno da esos medicamentos y logra estar en su máximo rendimiento. Pero mucha gente si está acá ya está en buena alerta y uno le da el medicamento y puede o no tener efecto o tener un declive de su capacidad cognitiva. De hecho, mostraban que... Pero que eso es como que el estímulo es lo que sube. El fondo, esto es como... ¿Qué es eso? Cualquier fondo, esto por ejemplo, la capacidad cognitiva en función de la alerta, de estar hiperalerta. Yeah. Entonces, se ve por molécula. Entonces, si yo estoy medio somnoliento, llega un punto, estoy en mi máximo de capacidad cognitiva, pero uno empieza ya a estar hiperalerta, nervioso, etcétera, disminuye la capacidad cognitiva. Y para los medicamentos se describe, pero para los medicamentos se describe algo similar. Para ponerlo en... Sí. Okay. Si está hiperenfocado ya es complejo. O si está más bien hiper nervioso. Cuando si uno está bien enfocado, pero uno llega a un estado de hiperalerta, así como nervioso, ansioso, ahí disminuyen las capacidades cognitivas. De hecho, en estado así como, no sé, como uno se ha tomado varios cafés, extremadamente enfocado, así como hiperventilado, claro, o muy aburrido, que son como los extremos, es como una cosa poseído. Andrea, yo te quiero hacer una pregunta hacia otro lado, porque estamos viendo la memoria desde un punto de vista muy técnico, pero pensando en el tema del sesgo, ¿no es cierto? Yo creo que la memoria también tiene una dimensión ética, ¿no? En términos de que no es neutro qué uno recuerda y qué uno olvida, ¿no? Y menos a nivel social. Nosotros vamos a entrar a leer en semana más El mundo de ayer, de Stefan Zweig, y estamos leyendo a varios autores de esa época en Europa, ¿no? Y estamos asistiendo a una Europa en la que se están reeditando los nacionalismos, ¿no? Es una Europa que olvidó, digamos, voy a hablar desde mí, pero con una velocidad, ¿no es cierto?, vertiginosa, el horror del Holocausto, por ejemplo. Vivimos en un país que olvidó con una velocidad vertiginosa el horror de una dictadura. Entonces, no es neutro, no es solamente un tema de sesgos cognitivos, sino que hay una dimensión moral en la elección del recuerdo, hay una dimensión ética, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Te quiero preguntar, porque no es... aquí no es neutro lo que se elige recordar y lo que se elige olvidar desde un punto de vista personal y social también. Cuando la sociedad elige reforzar un recuerdo, hay un tema ahí. Es que yo creo que ya ahí pasa otro nivel. No es el nivel, uno no lo podría explicar, más bien ya es, para entender ese fenómeno, es más bien ya un constructo social y una decisión social y cultural. Y es una decisión colectiva. Por eso te lo pregunto, pero uno puede decidir como, por ejemplo, hay países que deciden no ver cosas y se sostiene de alguna manera, o sea, Francia decidió, París decidió no ver los campos de concentración que habían estado adentro de París. O sea, ahí hay una cosa que no solamente es una decisión política, sino que de alguna manera se produce algo que se deja de ver físicamente. O sea, es como, no sé cómo decirlo, pero se produce una especie de... ¿Pero no será un tipo de recuerdo inducido? Claro, pero comunitario, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo que uno podría decir es que finalmente no es que algo dependa de bloqueo. O una inducción colectiva no sé cómo para... si uno piensa que los recuerdos son tan frágiles y son tan sujetos a sesgo, si uno vive en una sociedad que te van a empezar a pintar el Holocausto como una gran fiesta, al final es altamente probable que uno reescriba el Holocausto como una gran fiesta. Eso, cuando uno piensa en términos de, esto llevando a un extremo, pero de consolidación y conciliación, que los recuerdos no son siempre lo mismo. Uno lo reescribe. Entonces, si a mí me empiezan a describir una cuestión horrorosa y me la empiezan a describir como algo extraordinariamente bueno, lo más probable es que yo reescriba mi recuerdo. O simplemente no me lo escriben. O sea, de alguna manera pensando que la educación
es ese sesgo con la memoria, ¿no? Sí, porque simplemente absolutamente. cuando decías no pasarme un tema, Pero lo podemos llevar en lo mismo. Los conflictos, por ejemplo, en cosas más banales, en la cosa de los médicos. Durante años para nosotros ir a congresos financiados por los laboratorios era algo aceptable, normal. Y no había ninguna condena social de eso. Y estos movimientos, por ejemplo, Médicos Sin Marcas, lo que han logrado que un grupo significativo, no es que nosotros nos hayamos puesto más buenos, más éticos, más morales, no, sino que nos hicieron ver las cosas de una manera diferente. Si uno piensa en los recuerdos, si una sociedad empieza a escribir, hablando un recuerdo y otro y de una cosa otra cosa, lo que va a pasar es que mi recuerdo personal se va a contagiar. O sea, no es que parta de... como que se activa un recuerdo, sí, por decir, la aparición de un recuerdo en el cerebro o el borramiento de un exactamente, recuerdo. o se reescribe un recuerdo. Claro. Se reescribe. Y a nivel social lo mismo. Sí, y eso pasa, yo creo que con imagen histórica de sujetos que en un momento pasan a ser grandes héroes a pasar a ser grandes criminales. Claro. Pero y depende cómo te lo eso mismo presentan. en Alemania, Claro. que les han pasado, les han machacado el holocausto y tienen... Hoy día están... Sí, claro. y un día también que tienen los Exacto. zapatos ahí, los zapatos de los niños y todo. Es que por eso Ahora, es muy ¿por qué llamativo. pasa eso? Ya, yo creo que... Bueno, porque tenemos seco para ser racista, para ser excluyente, para seleccionar a... Mm. Andrea, y la pérdida de la memoria, los olvidos. Sí. O sea, Es parte de lo mismo, claro. claro, pero ¿cómo funcionan al final? Porque ¿por qué algo termina olvidándose? Algo que puede haber sido en algún minuto muy importante y después ¿qué pasa? ¿Es porque no volviste ahí? ¿Hay Pues una no, cosa sí. voluntariosa del olvido? Generalmente es por interferencia. Lo que va pasando es cosas que fueron se van reescribiendo un poco los elementos que uno lo puede ver que y va un poco dentro de lo mismo. Uno puede ser porque hay bloqueo, pero también son interferencias, cuando se van reemplazando, se van reescribiendo las cosas. Y si uno piensa en eventos muy importantes, se van reescribiendo por otros eventos más importantes. Entonces, si uno los quiere mantener como vivos, hay que darle paso. Pero pareciera que, por lo que te entendí, que las sacadas de contexto también generan olvido, ¿no? O cuando perdís esas conexiones que te hacen llegar ahí. Sí, o cuando uno puede acceder más a una información si está en el contexto. En fin, hay mucha información que uno puede pensar en el olvido que está ahí, pero que hemos perdido accedemos más difícilmente. O no están tan... O sea que volviendo a lo que tú planteas, tal vez también tiene que ver con esos cambios de contexto que Sí. te hacen, ¿cachai? O sea, volviendo a lo social, tratando de entender eso, cómo funciona. Realmente cuando cambian escenario de manera muy grande en una sociedad, a veces simplemente Eso es la se genera interferencia también. ese Claro. olvido Sí. colectivo, Sí. porque Claro. ¿cachai? Y además sumado a que en las situaciones de dolor uno las tiende como a ir mejorando, ¿no? Quizás un poco eso que quizás lo único que uno podría decir que claramente algo no fijo que se puede ir mutando y también se va debilitando. En fondo es un poco se piensa que en términos personal, donde uno tiene la mejor memoria de la vida de uno entre los 10 y los 20 años. No sé, se piensa, quizás una teoría es que por ahí se fija la personalidad, pero después uno tiene una tasa de olvido importante. Pero la memoria se va... Probablemente eventos que para uno, qué sé yo, fueron muy importantes a los 30 años, con el paso del tiempo, si uno no lo revivió, uno ya no accede a ello, se oxidan y uno ya... Y hay otros que pasan a ser más importantes. ¿Y cuándo se empieza a crear la memoria? En fin, hay memoria desde siempre.
Ahora, ¿por qué los niños no tienen tan mala memoria? Han habido diferentes teorías. Uno, que hay como un cambio neuronal, pero quizá una de las teorías más importantes es que los niños muy pequeños no tienen un andamiaje, conceptos para hacer memoria. O sea, cuando tú le muestras un vaso está totalmente desprovisto de significación. Entonces, no tienen como lo mínimo de conocimiento para hacer esas asociaciones. Y a partir del momento que uno tiene el mínimo conocimiento, uno logra hacer memorias. O sea, que para el niño que todo es nuevo. Entonces, a partir de que todo es nuevo, es muy difícil memorizar. Ahora, también hay otros modelos que hablan que en la niñez, cuando son muy pequeños, porque no hay memoria antes de los 5 años, se está produciendo tantos cambios a nivel cerebral de conexiones que no se logran establecer conexiones duraderas. O sea, la memoria tiene que estimularse mucho al final. ¿En qué sentido? Para poder como aumentar la capacidad de memoria, porque si tú, o sea, me imagino, naciera y viviera en una caja blanca, si no te acuerdas de nada, memoria. Por eso hay que estimular. Sí, hay que hacer asociaciones. Pero una persona que nace ciega, ¿cómo tiene una memoria muy olfativa, estrecha, ¿no? Diferente cuando tiene igual de buena memoria. Pero todo lo que hemos hablado es a partir de las imágenes, me imagino que... Pero hay historias de memoria intrauterina. Son los sentidos. Hay auditivo, táctil. Que me acordaba, el otro día escuché a una niña que le habían dado la posibilidad porque había nacido con vista, la había perdido, y le habían dicho que tenía alguna posibilidad. Y ella decía, no quiero volver a ver. Porque he aprendido a vivir con esta otra forma y no estoy en condiciones de volver a hacer todo el proceso. Habían pasado como 15 años y era bien interesante. Yo no lo había pensado a propósito de la memoria, pero me imagino que es otro mundo. Porque tú decís, uno no necesita ver la rana o toda la rana, pero me imagino que una persona ciega lo único que puede acceder es al sonido de la rana. Al sonido, al tacto, al olor. Pero si estáis lejos, lo que no quiere decir que tengan poca información del mundo. O sea, tiene otra información distinta a la que tiene tiene más importancia a lo mejor lo auditivo, porque como no tienen... Hay un caso que también en el mismo libro de Oliver Sacks hay un caso de un masajista que era ciego y que lo operaron y después hicieron una película y lo pasó pésimo cuando volvió a ver, porque era como sobredosis de información. Pero ahora, lo que es muy bonito es que somos nuestros recuerdos, y por eso cuando las personas van perdiendo los recuerdos, entonces uno dice, no reconozco a la persona, ¿no? Oye, Natalia, la película argentina de las mujeres es preciosa. Esa es una de las madres de la Plaza de Mayo, que eran las típicas que da vuelta y todo, y ahora perdió la memoria hace como 3 años. Sí, y estuvo toda la vida en eso, buscando los hijos y toda la vida. Era una película argentina súper bonita. Y perdió la memoria total. Y no se acuerda, y está como... Le muestran a los hijos, como que las fotos, nada, está todo el día como... No sé, muy fuerte. Oye, Natalia, que me acordé a propósito del tema de la memoria social, que el Carlos Peña, el rector de la Divortada, acaba de escribir un libro que se llama, o de publicar un libro que se llama La Memoria. A propósito, pues yo no sé por qué se ha puesto tan de moda el tema, quizás por el ministro que salió cascando el ministro el fin de semana, Oye, el converso. Estaba tratando de acordar porque yo leía unos comentarios sobre el libro de Carlos Peña, y Carlos Peña dice, comillas, la memoria es un proceso de edición del pasado a la luz del futuro que anhelamos. Complejo de porque él decía, pero yo me acuerdo eso supone que anhelamos un futuro, es un poquito lo que yo le escuché, él decía, él ponía el caso de Diego Portales, que por mucho tiempo Diego Portales ha sido un personaje en Chile que, no sé, por el creador de la institucionalidad, y eso era lo que se quería por la sociedad chilena o por los que gobernaban en esa época,
era la forma de estructurar al Estado. Entonces había que poner ciertos personajes que dieran esa señal. Aunque el Diego Portales puede haber sido un personaje... Era un sátrapa. Bueno, por Pero eso, era un déspota. por eso te digo, pero la posicionamiento de los historiadores por mucho tiempo fue que él fue un articulador de la institucionalidad chilena y toda la cosa. Entonces, ahí no hace sentido. Pero ese es el sesgo. Ese es el sesgo que hacen algunos historiadores que sacan del medio a otros historiadores. Sí, eso es lo ahí que están los hay. Amunari, A lo en que sí, anhelamos, sí. de lo que anhelamos. Pero ahí es donde entra la inducción de la memoria. Se elige recordar algo o de parte de la historia y otra cosa se olvida. Porque no, ¿Qué es el problema con la ley de patrimonio actual? Sí, mira, si lo más complejo, porque yo creo que siempre hay versiones de todo, eso yo creo que es evidente, es cuando tú borras costado de frentón, digamos. O sea, nuestro país es experto en borrar, ¿cierto? En borrar los edificios, Evita. en destruir, digamos, porque hay países que tienen un respeto por el patrimonio. Claro, digamos. selecciona la memoria muy precisamente. ¿Vieron una película que Acá se hay llama una cosa El impresionante. eterno resplandor Oh, de yo una la iba a mente sin decir. recuerdo? ¿Sabes que yo lo noté acá para Que si no, no voy a mencionarlo? hacer spoiler, pero si no la han visto, es muy interesante. Yo iba a decir exactamente, Muy además el nombre es maravilloso. Eterno resplandor El eterno de una mente sin resplandor. recuerdo. Y estaba Yo también lo pensando en recomiendo. Memento. ¿Resplandor de qué? También, esa es otra. Genial. Inception. Carol, Que se plantean los recuerdos en la mente. Muy bien hecha, muy bien hecha, muy Memento santería. es Momento en la película que empieza al revés, ¿verdad? Memento. El eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Sí, es muy buena, pero Memento y Inception. ¿Y cuál es la tercera? Se me conozco. Inception. Inception. Si mal no Bueno, recuerdo, vamos de Christopher a darle Nolan. las gracias a la Andrea porque yo creo que ha sido mucho Gracias. sacrificio pensar esto y tratar de entender. Muchas gracias. Yo quería terminar un poco lo que tú decías, lo de eso a la memoria colectiva uno no la puede explicar desde la neurociencia, son esos los constructos sociales. Lo único que te puede ayudar lo que se sabe del cerebro es que esos constructos sociales pueden modificar totalmente todas las memorias. No es que uno decide recordar algo como sociedad y lo más probable es que los seres humanos lo recordemos, seamos bastante más sensibles a esa contracción social que lo que uno quisiera. Pero como Eso es lo sociedad, preocupante. Sí, Eso es lo que a mí me Bueno, parece tan... Orwell. pero como sociedad queremos manipulable. pensar bien de nosotros mismos, tanto como personas queremos pensar bien de nosotros mismos para atrás. O sea, lo mismo que decías tú, que uno tiende a creer que uno para atrás es mejor. Todo tiempo pasado. Sí. A lo mejor uno como sociedad también quiere lo mismo y tiende a modificar su memoria. O sea, que tiende a borrar lo que le complica. Claro, Sí, puede ser. Sí. Sí. Ahora, generalmente en las sociedades, muchas centradas con memoria y no, pero no sé. Depende. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas Los gracias. 7 puntos que pusiste en la memoria normal, Andrea, es el libro que mencionaste. Sí, ya. sí, Se sí, me sí, pegó. sí. Eso, Sí. eso. no pueden dejar. Sí. ¿Qué es la memoria normal? La vamos a Mira, buscar, ¿sí? Sí.